estamos atontados, hemos perdido la capacidad de admiración, de sorpresa, de preguntarnos de los niños, ¿no? Los niños vienen con eso de serie, lo traemos en el ADN. Bueno, en la vida hay cosas que hacemos por hambre, un hambre física, ¿no? Tenemos que comer, tenemos que llenar la nevera, tenemos que pagar facturas, es lo que llamo el hambre pequeña. Pero luego hay otra motivación que proviene de la gran hambre, que es el hambre del alma, es el hambre del espíritu. Tú pones a un europeo, o yo mismo, caminando por el mundo, caminando por Irán, por los desiertos de Australia, con los esquimales de Alaska, pues la persona más vulnerable era yo, porque estaba completamente fuera de mi entorno. Entonces la cultura tiene que servir para que te puedas adaptar a ese entorno en el que te tienes que vivir, ¿no? Creo que vivimos tiempos propicios para apostar por el cambio, para emprender, para hacer las cosas de un modo diferente. En concreto el modelo educativo. Llevamos un modelo educativo que es igual desde hace siglos, mientras que el resto del mundo hablas del modelo socioeconómico, político, tecnológico, cultural, va evolucionando. O sea, nos enseñan para ser un engranaje al servicio de un fin, ese sistema al servicio de un propósito, pero ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con sus necesidades? ¿Con quién es? ¿Qué quiere? ¿A qué ha venido al mundo? Se nos corta a todos por el mismo patrón, con una tijera, jornadas de 8 horas al servicio de una jornada laboral y con unos exámenes. No, cada persona tiene su esencia. Por eso creo yo que en el modelo educativo falta también mucho contenido relacionado con el crecimiento y el desarrollo personal. Siempre se nos enseña a creer lo que está fuera de nosotros. Tenemos que creer en un equipo de fútbol, en un partido político, X, pero deberíamos creer en nosotros mismos. Funcionamos por objetivos, ¿no? Siempre hay que conseguir el objetivo. Pero el objetivo tiene que estar dotado de un propósito que le dé sentido al camino. Nacho. Ángel. Nacho Dean, muy bien. ¿De dónde viene este apellido Nacho Dean? Pues es una larga historia, más aún a mí que me gusta estudiar sobre mis orígenes. Tengo un árbol genealógico en mi casa y hasta donde he podido llegar con ayuda de la investigación de familiares. Mi primer apellido, Dean, es inglés y hemos remontado hasta 1600, hasta el siglo XVII, en unas guerras que hubo en Inglaterra, en una persecución que hubo a religiosas. Entonces, bueno, pues vinieron a través de Francia y entraron a España por el norte. Ese es mi primer apellido, Dean. El segundo es Moulia, es un apellido griego. Y hay un pueblo en Grecia, de hecho, que se llama Moulia, y antepasados por parte materna viajaron a Filipinas y vinieron luego a Europa y a España también por los Pirineos. Así que, bueno... origen inglés, origen griego... Tengo que viajar. Madre mía, no tocaba otra que viajar. Sí. Bueno, pues una de las preguntas que quería hacerte, primero en relación a los logros y a los viajes, bueno, pues ¿qué te movió? O sea, esto te lo habrán preguntado ya más de una vez, ese era un clásico. ¿Qué narices te pasó por la cabeza para decir, ese día voy a dar la vuelta al mundo, me voy a ir al médico a que me pongan todas las vacunas para viajar alrededor del mundo y voy a dar la vuelta al mundo? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué te ocurrió? Bueno, en la vida hay cosas que hacemos por hambre, un hambre física, ¿no? Tenemos que comer, tenemos que llenar la nevera, tenemos que pagar facturas, es lo que llamo el hambre pequeña. Pero luego hay otra motivación que proviene de la gran hambre, que es el hambre del alma, es el hambre del espíritu. Y es esa hambre o esa necesidad de trascendencia, de vivir una vida con propósito, con sentido, de que lo que hagas te llene, de levantarte cada mañana con pasión, de saber que lo que haces tiene un impacto en la sociedad, ayudas a hacer del mundo un lugar mejor. Y para mí eso ha sido siempre muy importante. He necesitado siempre el estar alineado entre mis acciones y mis valores, mi manera de ver y de entender el mundo. Y me ha gustado siempre mucho la aventura. He hecho siempre expediciones, viajes a distintos países. Me ha gustado mucho escribir también, la fotografía. Y dedicaba a aquello que me apasiona el tiempo que tenía libre. Pero creo que es algo que a todos nos pasa alguna vez. ¿Por qué dedicarle el mes que tengo de vacaciones a lo que me gusta? ¿Por qué no ser ambiciosos? ¿Por qué no tener aspiraciones? ¿Por qué no soñar a lo grande? Y así fue como surgió la idea, caminando por la montaña.
Qué guay. Estaba caminando, me gustaba, estaba tan bien que dije, oye, ¿por qué volver a casa? ¿Por qué no dar la vuelta al mundo caminando? Es impresionante. Además que recuerdo que esto del hambre pequeña y el hambre, la gran hambre, Sí. fue un relato que hiciste en la presentación donde te conocí, que fue en la Impact Social Cup. Eso es. Y además que venía de un dicho africano. Sí, los bosquimanos del desierto del Kalahari. Es una leyenda así, tumbados bajo las estrellas, que es cuando nos viene la inspiración y hablamos de las cosas más trascendentales. Pues es una conversación entre ellos, la pequeña y la gran hambre que hay en la vida. Creo que la búsqueda de sentido es algo que nos mueve a todos. ¿Y qué le dirías a esa persona que nos está escuchando? Porque vamos a poner en contexto, esto es un podcast de Fuera del Sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que interrelacionan entre sí o se interrelacionan entre sí con un propósito o objetivo común y en un determinado entorno. Podemos hablar de sistemas internos, tenemos por aquí moscas porque estamos en la yeguada. En el entorno rural, hablamos de parrilla, naturaleza, hablamos exactamente. Íbamos a grabar en el exterior, pero hemos decidido grabar en el interior porque corría riesgo de lluvia. Pero cuando hablamos de que un sistema es este conjunto de elementos que interrelacionan entre sí cuando hablamos de esa gran hambre, cuando hablamos de ese propósito, a una persona que vive en un sistema socioeconómico como el actual español, que no está a gusto en su trabajo, que está deseando salir de su trabajo, como ocurre en muchas ocasiones, que estás deseando salir del curro. Sí, o que llegue el fin de semana. O que llegue el fin de semana para hacer lo que te gusta. ¿Qué le dirías? Sí. ¿Qué le dirías? Bueno, si tiene inquietud, lo primero es tener inquietud, ser inconformista y ganas de cambiarlo, porque a lo mejor hay personas que va por prioridades, que su prioridad es la comodidad, la seguridad, la estabilidad y prefieren tener un trabajo que sea un medio al servicio de un fin, que es poder vivir, mantener una familia y dedicar su ocio, su tiempo libre, pues a sus hobbies. Perfecto. Yo es que no tengo nada que decir ni tengo nada que criticar. Ahora, si tú tienes esa inquietud que te va martillando la cabeza, que te hace querer más, tener una vida más plena, que tienes inquietudes, que quieres ser fiel a ti mismo, que necesitas llevar una vida más auténtica y sobre todo también el ayudar a los demás, el hacer del mundo un lugar mejor, pues creo que vivimos tiempos propicios para apostar por el cambio, para emprender, para hacer las cosas de un modo diferente. En concreto el modelo educativo. Llevamos un modelo educativo que es igual desde hace siglos, mientras que el resto del mundo hablas del modelo socioeconómico, político, tecnológico, cultural, va evolucionando. Entonces es necesario un nuevo modelo, un nuevo sistema para hacer frente a las demandas y necesidades de la sociedad y del mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, al final el que se tiene que sacar las castañas del fuego y quien tiene que tomar la última decisión es uno mismo, el que lo tiene que ver con claridad, una claridad meridiana, porque luego el camino está lleno de desafíos. El camino no es fácil, pero cuando estás en tu camino tienes una fortaleza y una motivación extras. Creo que uno de los grandes problemas es la falta de motivación. Tenemos una vida muy cómoda, rodeado de comodidades y de bienes materiales, pero eso no va acompañado de una plenitud existencial y espiritual. Y eso te lo da precisamente el que lo que haces tenga un propósito. No me quiero extender mucho, pero somos animales, venimos de un mundo natural. El propósito de la naturaleza es sobrevivir. Nosotros hemos llegado a un nivel de civilización y de progreso y desarrollo que no necesitamos sobrevivir. Entonces ahora, ¿dónde está el sentido de nuestra vida? Necesitamos encontrar un nuevo propósito a nuestra existencia, que ya no está en encontrar comida o en cazar o en sobrevivir del que te va a comer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que encontrar ese trabajo, que no es fácil. ¿A qué hemos venido al mundo? Bueno, a ver, es interesante lo que cuentas, muy interesante. Yo creo que es necesario que haya emprendedores y hoy en día, más que nunca, emprendedores con propósito. Por eso yo creo que se buscan líderes
que estén dispuestos a cambiar la sociedad. Uno de los propósitos de Fuera del Sistema, precisamente, es ser ese motor o esa palanca, esa pequeña palanca desde nuestro pequeño aleteo de mariposa, como siempre digo, que somos nada en comparación con todas las tuercas que mueven la maquinaria de la educación en este país, por mucho que digan que no hay dinero. El tener un centro abierto, un instituto abierto, son millones de euros en sueldos que la mayoría de dinero se lo lleva el personal docente. Pero pienso que nos merecemos una sociedad mejor y pienso, esto es una opinión personal, que la educación es una de las piezas fundamentales para que una sociedad cambie o evolucione o vaya hacia una dirección u otra. Es clave. Entonces, tú que has viajado tanto y te has, digamos que has dedicado el tiempo suficiente, porque no es que, oye, me he dado la vuelta al mundo en 15 días, ¿no? Me he ido de una mega luna de miel o 2 meses, no. Has estado 3 años de tu vida pasando por diferentes países, conociendo diferentes culturas, la idiosincrasia de cada país, conociendo si una sociedad es buena, si es mala, desde la raíz. Tú no ibas allí con un fajo de billetes para atraer que la gente se acercara a ti y quisiera hacerte la pelota o hacerte halagos. No, tú allí ibas pidiendo ayuda en muchas ocasiones. Entiendo que ibas pidiendo ayuda porque habías estado en situaciones extremas en esos países. Y la pregunta es, de lo que has podido conocer de todos esos países, ¿qué te ha llamado más la atención del sistema educativo que han tenido esos países o de la educación que tenían como sociedad? Porque hay dos cosas, la educación que nosotros damos a nuestros hijos y la educación que aprendemos en los institutos, en los centros de enseñanza. Sí. Bueno, la educación, como bien dices, es uno de los pilares fundamentales en la construcción de una sociedad. De hecho, si tú no educas a un niño, pues se convierte en un salvaje. Es decir, hace falta unas herramientas para saber desenvolverse. Entonces, depende de la cultura. Si eres una cultura indígena, pues vives en el Amazonas, pues tu cultura va a ser aprender a reconocer las plantas, los animales venenosos, el tiempo mirando el cielo. Si vives en, no sé, eres un esquimal, pues tu cultura va a manejar 20 tipos diferentes de palabras para blanco, porque tu mundo es blanco y tienes un blanco brillante, un blanco mate, un blanco a la mañana, ¿no? Entonces, en las sociedades modernas, la educación debe ser esas herramientas para ser capaz de ser independiente, autosuficiente y desenvolverte en la sociedad, en el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que están las diferencias culturales, digamos, ¿no? El idioma, las religiones, las filosofías, las ideologías políticas, es lo que yo llamo el más allá. Pero luego está el más acá. Hablabas de la gente, cultura buena, cultura mala. No hay cultura buena, cultura mala, hay una cultura adecuada al entorno y el ecosistema en el que se desarrolla. ¿Qué ocurre? Que aquí en Europa tenemos un cierto etnocentrismo, que es considerar que nuestra cultura es superior a las demás, pero tú pones a un europeo, o yo mismo, caminando por el mundo, caminando por Irán, por los desiertos de Australia, con los esquimales de Alaska, pues la persona más vulnerable era yo, porque estaba completamente fuera de mi entorno. Entonces la cultura tiene que servir para que te puedas adaptar a ese entorno en el que te tienes que vivir, ¿no? Pero luego está el más acá. En el más acá somos todos muy parecidos. Da igual tu procedencia, tu color de piel. En el más acá todos necesitamos lo mismo. Y es lo que tiene en común el ser humano, que es que necesitamos comer, sobrevivir, ser felices, tener una vida con sentido y disfrutar de los nuestros. Y eso da igual si eres hindú, shipibo, aymara, aborigen australiano o eres un lapón. Es decir, somos todos muy parecidos y esas son las necesidades que tenemos como especie, ¿no? Entonces, he visto pues, muchos tipos de culturas. Estás en la India, pues es que estás en una película. O sea, en la India pues, tienes una sociedad de castas, tienes chamanes que te pintan un lunar rojo en la frente para protegerte de los espíritus por la noche, tienes dioses con cabeza de mono, como Hanuman, con cabeza de elefante, Ganesha. Entonces,
O sea, tú estás en la India, estás en una película. Entonces, ahora traes a un hindú aquí y el contraste es exactamente igual. Entonces creo que lo interesante es viajar siempre desde el respeto, desde la inmersión, teniendo en cuenta que el último mono eres tú, más aún cuando viajas a pie, que es un medio de transporte tan vulnerable, y sobre todo también desde el interés y la curiosidad, ¿no? He dormido en todo tipo de casas, de templos, he comido todo tipo de comidas también, me he comunicado por todo tipo de recursos, ten en cuenta que son muchos idiomas, entonces pues a veces aprendes que el idioma universal es la sonrisa. Es un idioma que se habla en cualquier lugar del mundo. Aprendes a prestar atención a todo tipo de información, de fuentes de información, como es la gestualidad, la manera de moverse, el ambiente en el que estás. Entonces, bueno, creo que la cultura es... Hay una cultura también que es de diseño, ¿eh? Tenemos una cultura de diseño, pues como es, pues eso, la música, las modas, y luego está la cultura, que es la cultura que es saber de historia, que es saber de arte, que es no seguir el pensamiento único ni el discurso oficial, es ser una persona culta. Y eso te lo da, bueno, pues el estudio, la investigación, los viajes, el conocimiento, las conversaciones. Qué interesante lo que comentas en relación bueno, pues al más acá y al más allá. Al fin y al cabo todos somos seres vivos, todos somos personas, entonces bueno, tenemos unas necesidades comunes y al final prestando atención a los pequeños detalles, a esos pequeños detalles puedes llegar a comunicarte casi con cualquier persona en el mundo, ¿no? Si tienes voluntad de... Luego también ocurre que al venir de Occidente, del primer mundo, pues la gente suele confiar en ti. Eres una persona que va caminando, que va solo, con un carrito, pues esta persona es inofensiva, no me va a hacer ningún daño. Y luego además las personas empatizan también, porque cuando muestras tus vulnerabilidades, tu fragilidad, tu debilidad, empatizas mucho porque todos tenemos miedos, defectos, inseguridades, y las personas no somos malos por naturaleza. Y ahí viene nuestra libertad también, tenemos la libertad de elegir qué papel. No estoy hablando de esa bondad ingenua ni naif, te estoy hablando de la bondad. Yo creo en la bondad, pero desde un papel activo, comprometido. Si tú le das a una persona la oportunidad de ayudarte, lo va a hacer. Lo va a hacer porque además de un modo egoísta se va a sentir también bien. No hay nada que te provoque más satisfacción que el ayudar a los demás y la satisfacción del trabajo bien hecho. Entonces, bueno, eso te lleva a otro tipo de reflexiones como es la paz espiritual, la paz mental, ¿no? Que creo que es otra de las grandes necesidades o de las grandes carencias. De la sociedad. En la sociedad y del sistema educativo. O sea, nos enseñan para ser un engranaje al servicio de un fin, ese sistema al servicio de un propósito, pero ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con sus necesidades? ¿Con quién es? ¿Qué quiere? ¿A qué ha venido al mundo? Se nos corta a todos por el mismo patrón, con una tijera, jornadas de 8 horas al servicio de una jornada laboral y con unos exámenes. No, cada persona tiene su esencia y eso es lo difícil, detectarla. Uno de los temas que me he asignado en el bloque 1 de la formación de Fuera del Sistema es el Ikigai. Vamos a tener la suerte de contar como un masterclass como tú, que vas a hablar de resiliencia. Ahora tocaremos ese tema. Vamos a tener a Francesc Miralles, que es uno de los coautores del libro Ikigai. En uno de las 3 lecciones que he preparado en cuanto al Ikigai, de las 3 cápsulas, voy a hablar de la diferencia entre Ikigai y vocación. La vocación está más relacionada con lo que haces para ganarte la vida. Y el Ikigai es algo más holístico, ¿no? Totalmente. Algo que engloba mucho más, engloba lo singular, lo plural, bueno, lo individual, lo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que pensar, yo creo, como tú dices, y yo creo que nos están enseñando y nos siguen enseñando en la sociedad, como también reitera en la entrevista a Pablo Peñalver, que él es profesor, lo tenemos también como mentor en Fuera del Sistema, y él decía, literal en la entrevista, yo es que no quiero enseñar a
a mis chicos, a mis alumnos, para que encuentren un puesto de trabajo? Si ya sabemos que la FP es una bomba. Ahora mismo la FP está en un 87% de empleabilidad, de media. Hay institutos que más, otros que menos, pero está en un 87% de empleabilidad, que es una pasada. Hay empresas, las grandes multinacionales, pagan las prácticas a los alumnos. Pero es que yo quiero que esos alumnos sean felices. Ahora mismo hay un estudio en el que, no sé ahora mismo te puedo mencionar la consultora que lo ha hecho, pero Quique Jurado, que es otro masterclass dentro del programa, lo menciona, que dice que un 70 y mucho por ciento, un 74-75% de las personas no están conformes con su puesto de trabajo. Sí, sí. Y eso no ocurre cuando entras al puesto de trabajo. Cuando entras al puesto de trabajo lo que quieres es ganar dinerito y más si vienes de estudiar. Sí. Pero cuando llevas unos años... Sí, no, incluso la insatisfacción viene antes, ¿eh? Yo te diría que cuando tienes que elegir qué estudiar, muchas veces eliges por un criterio práctico, que es saber dónde va a haber salidas. O qué familiares tengo que me puedan ayudar cuando termine los estudios. ¿Sabes por qué decidí yo estudiar empresariales? Pues porque mi novia estaba estudiando Derecho en Toledo. Fíjate qué criterio. Sí. ¿Qué criterio para tuve elegir qué vas a hacer toda tu vida. Toda mi vida. Tú imagínate, además a una edad en la que hay, volviendo al tema de la naturaleza, nosotros cuando tú tienes 12, 15, 16 años, por naturaleza tú ya estás apto, tú ya estás listo para cazar, estás listo para reproducirte, o sea, realmente estás ya preparado. Pero ese es el ritmo biológico. Luego está el ritmo social. Con 12, 15, 18 años te crees que te comes el mundo por naturaleza, pero socialmente no te comes una mierda, porque no estás listo para un mundo lleno de desafíos. Y eso pasa que te metes luego el ostión. Con 20, 23, 25, 40, te has dado cuenta que has seguido una inercia, un camino convencional, lo que se espera, lo que se supone que debo, y te chocas luego con la realidad, que es ya una madurez en la que miras a la vida a la cara y dices, hostia, que esto pasa, vuela, y empiezan a surgir las crisis y surgen esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el tema por eso creo yo que en el modelo educativo falta también mucho contenido relacionado con el crecimiento y el desarrollo personal. Siempre se nos enseña a creer lo que está fuera de nosotros. Tenemos que creer en un equipo de fútbol, en un partido político, X. Pero deberíamos creer en nosotros mismos. Eso es lo primero. Si tú no te sientes capaz y consciente del potencial que tenemos físicamente y emocionalmente, ¿cómo vas a afrontar ¿Cómo te vas a sentir capaz de cumplir tus sueños, de atreverte, de ser audaz, de ser valiente? Está claro. Yo pienso que además que uno de los reels que publiqué, uno de los primeros que empezaron a viralizarse en mi andadura por las redes sociales, que llevo nada más que 5 meses. Sí. Bueno, está mal, ¿eh? No está mal, ¿no? No está mal. Llevo 5 meses activo en redes sociales, pero ¿sabes lo que ocurre? Y esto me lo pregunta la gente. Lo que ocurre es que yo tengo unas ganas, o sea, igual que tú tenías unas ganas de viajar, que te notaban en cada átomo y en cada poro de tu piel, porque cuando te pones a emprender una aventura, una hazaña como esa, o sea, tienes que irradiar ganas de viajar. Bueno, pues yo irradio ganas de poner este proyecto en marcha y de hacer que esa pequeña bolita que vamos a poner en marcha llegue lejos. Claro. No sé cómo va a salir. Miedo tengo, igual que tú tenías miedo cuando te pusiste a vacunarte las primeras. Claro. Si supieras la gracia del futuro es que es incierto. Claro. Pero yo pienso que, como decía, uno de los primeros reels que se viralizaron fue en el que digo que el desarrollo personal es una nueva asignatura que van a incluir en primaria, en secundaria y también en la universidad. Claro. Sí. Había profesores que preguntaban que si, cuándo, cómo, que ya era hora, un montón de personas comentando que ya era hora, pero todavía no se tiene en cuenta. En Castilla-La Mancha llegaron a incluir como competencia transversal las emociones. ¿Tú piensas realmente qué beneficios puede llegar a tener una asignatura como el desarrollo personal en la educación? Pues bueno, para empezar, la salud mental. Sin salud mental, olvídate de la salud física, olvídate de tener un sentido, olvídate de tener buenas relaciones. Incluso si es que es el gran problema o desafío que tenemos ahora en la sociedad, son los altos niveles que hay de estrés, de ansiedad, de depresiones, de suicidios. Chico, eso es una alarma que está saltando, que hay que atacar directamente, ir a la base, a la raíz del problema. Y es un modelo, un sistema de vida que
bueno, pues que no llena. También es verdad que hay que forjar el carácter. O sea, a mí comulgo mucho, me acerco al estoicismo como filosofía, ¿no? Es a través, claro, en un mundo tan cómodo, tan confortable, pues a veces es difícil forjar tu carácter, el esfuerzo, el espíritu de superación, la búsqueda de la excelencia. La tendencia es siempre a la comodidad, a lo fácil. ¿Para qué voy a esforzarme si lo tengo ya todo hecho? Si es que lo tenemos todo. Otra de las cosas que aprendes viajando por el mundo es esa, es el nivel que tenemos aquí de confort. El mundo vive en lo que aquí llamamos crisis. El mundo vive constantemente en lo que aquí llamamos crisis. Y son gente feliz, con una sonrisa, que bailan, que lo comparten todo contigo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay este desbalance entre lo material y lo espiritual? Entonces, bueno, pues yo creo que apostar por las emociones, por el crecimiento del desarrollo personal, por el forjar el carácter, pues ayuda mucho a tener esa salud mental y a afrontar los desafíos de la vida. La vida no es Walt Disney, la vida no es un cuento de rosas, la vida está llena de adversidades. Pierdes un trabajo, se te muere un ser querido, contraes una enfermedad, tienes un accidente. Sin irte a casos extremos, es que la vida tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que entrenar, tienes que vender tus proyectos, tienes que conseguir financiación, la vida es desafíos. Entonces, si no lo haces desde la resiliencia, lo haces desde la convicción, desde la confianza, tener confianza, eso solo lo adquieres a base de empezar haciéndote la cama por la mañana, demostrando que ya has hecho un primer objetivo, pues ahora vas a por el siguiente, hasta que acabas, bueno, pues montando un sistema alternativo al modelo educativo, dando la vuelta al mundo caminando o poniendo en marcha una empresa. Y bueno, pues el tema de las emociones, del ikigai, ¿no? También pues son hacer lo que amas, pero a veces hacer lo que amas no es suficiente. ¿Qué se te da bien? A veces hay... Luego, ¿cómo puedes ser útil? O sea, ¿cómo puedes...? Efectivamente, y finalmente, y no por ello menos importante, ¿cómo te puedes ganar la vida? Porque no todo, se vive de amor al arte, el arte cuesta dinero y se paga, ¿no? Hasta en una sociedad no capitalista. Sí, sí. Tienes que comer, todos comemos, como tú has dicho antes, todos somos seres humanos. Sí. Lo que ocurre es que de los oficios, sí. Yo me acuerdo que me contaba mi madre que, bueno, mis abuelos no querían, no estaban muy de acuerdo que mi padre y mi madre se casaran, en el sentido porque mi madre procedía del campo y mi padre procedía de los artistas, porque mi abuelo era herrero y mi otro abuelo pues era ganadero, agricultor. Y fíjate que no hace nada. No hace nada. 1 o 2 generaciones. 50 Estaban años. Los del campo y los artistas. Y ahora hemos pasado de artistas, artesanos, hemos pasado a boom, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, y lo que viene, a lanzar satélites, ¿no? Claro. Yo creo que se está desvirtualizando tanto la esencia que no somos capaces de conectar con nuestra propia esencia, como tú decías. Y eso nos está llevando, a mí, el chip. O sea, el cambio, el chip, me vino hace 5 meses, nada más. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Yo pensaba que en mi vida, pues tengo mi familia, tengo mi trabajo, dejé mi trabajo de funcionario, tengo mi empresa, no me puedo quejar a nivel económico. Y me vino, yo creo que las cosas estas te llegan en un momento de tsunami, cuando todo está dando vueltas y no sabes dónde estás, o en un momento de calma total. Yo estaba en ese momento de calma total y me sentía vacío. Claro. Y yo pienso que así se debe sentir mucha gente. Es que cuando yo pienso que para mí un profesor que esté deseando que toque la campana para salir de clase, irse a su casa y por la tarde echar el partido de pádel y estar pensando más en el partido de pádel que en sus alumnos, no es un profesor vocacional. Es cuando vamos a lo de la vocación, que también es importante, que es amar lo que haces. Es que nos encontramos con ese tema que es que estamos muy lejos del amor, pero no ese amor cursi, rosa y de felpa. Digo del amor como una actitud madura, de valorar lo que tienes, de no dar nada por sentado, de amar la creación, o sea, esa mirada de admiración, de sorprenderte, de preguntarte. Ya no nos preguntamos nada.
manejamos unos móviles, unas tablets, unos coches, unos aviones, y no sabemos ni cómo funciona. No nos preguntamos nada de la naturaleza, de las especies, nada. Estamos atontados. Hemos perdido la capacidad de admiración, de sorpresa, de preguntarnos de los niños, ¿no? Los niños vienen con eso de serie, lo traemos en el ADN. Somos exploradores por naturaleza. Llevamos miles de años evolucionando y sobreviviendo gracias a ese ADN explorador, ¿no? Pero llega un punto, una edad en la vida en la que sacrificamos ese espíritu, esa curiosidad, ese emprendedor por la comodidad. Y ahí ya se acabó. La cagamos. Ya la cagamos. Todo va en inquietudes y en ambiciones, ¿no? Yo no tengo por qué criticar ni juzgar nada, pero hoy en día el mundo ha necesitado siempre, son los locos los que hacen que las sociedades avancen. Que todo lo ha inventado alguien antes, todo, una vacuna, un televisor, un coche, una cama, un zapato, todo. Pero claro, en cada época los pioneros, los vanguardistas han sido siempre los locos, los que eran disruptivos, los que transgredían las normas, los que salían fuera de la caja. Y así es como evoluciona el mundo. Por eso el mundo necesita locomotora. Yo se lo decía a nuestro querido amigo Tomás. Digo, tú eres locomotora. El mundo ya tiene muchos vagones. Hace falta gente que emprenda, que haga las cosas diferentes y que sea esa luz, ¿no?, al final del túnel, esa esperanza de que te devuelva la confianza en el ser humano, ¿no? Que, joder, es todo malas noticias, que todo va mal, ¿no? Hace falta... Antes hablamos de cultura, de emprendedores, pues hace falta crear ecosistemas, juntarnos, hacer piña, ir a por todas, ¿no? ¿Cuántos profesores vocacionales has conocido en tu vida? No los he contado, la verdad que no sé, pero acordarme de los que yo he tenido los cuento con los dedos de una mano. O sea, te puedo hablar de... Mira, a mí me encanta escribir, llevo escribiendo más de media vida. Y ese gusto, esa pasión, la despertó en mí un profesor de literatura. Y empecé a escribir y a descubrir la belleza de escribir, que luego viene muy bien también como terapia para encontrar las palabras precisas a la emoción, para poner en orden tus ideas, para contar un proyecto, para declararte a una chica, para escribir un poema, una canción, escribir. Las matemáticas, pues yo tuve un profesor buenísimo también de ciencias. Entonces me despertó la curiosidad por la física, por qué las cosas caen, la gravedad, ¿no? Mi padre también es un gran maestro, todo el tema, mi padre es marino, todo eso, el tema de la navegación, la náutica, la astronomía, sí. Sí, porque también además de patearte el mundo, ¿no? De dar la vuelta al mundo caminando, has unido los 5 continentes nadando literalmente. Sí. Y otra hazaña ha sido dar la vuelta alrededor de España. Sí, ha sido menos hazaña por la parte, digamos, de desafío, pero ha sido un gran reto porque hemos hecho investigación científica, o sea que ya incluye un equipo de científicos, unos protocolos, un material, unos informes. Y luego también porque ya no es tanto el reto físico, digamos, como una vuelta al mundo a pie, unir los continentes nadando, sino el objetivo ha sido hacer una comunidad. Si queremos realmente impactar y que lo que hagamos se traduzca en hechos, hay que involucrar a la sociedad, a las empresas y a las autoridades. ¿Y de qué forma? Y eso no es fácil. ¿De qué forma pretendías ayudar con la vuelta al mundo caminando y uniendo los 5 continentes nadando? O sea, ¿de qué forma querías tú que personas que no alcanzan a ver ese aporte de valor a la sociedad, cómo querías tú que lo percibiera el mundo? Pues bueno, ha habido una evolución. Inicialmente era con el propio ejemplo, es decir... Siendo espejo. Sí, efectivamente, con mis pasos, mostrando cómo alguien de carne y hueso, tan normal y a la vez tan extraordinario como todos, si nos proponemos las cosas, por lo menos que no nos digan que no lo intentamos, ¿sabes? Pero luego incluso las puedes conseguir. Entonces, bueno, desvelar o mostrar desde la humildad, pero desde el propio ejemplo, la capacidad que tenemos de hacer cosas positivas, ¿no?, por el mundo. De, joder, si es que no vamos andando ni a por pan, ¿cómo vas a ir a dar la vuelta al mundo andando? Pues se puede.
¿no? Y luego nadando, te tiras al mar y es como dices, pero si es que ¿dónde sale, no? Te rompe mucho los esquemas. Pero sobre todo es eso, es que podemos salir del agujero, podemos soñar a lo grande, podemos hacer buenas cosas. Es que muchas veces los mayores, hablando de pequeños y mayores, como hemos hablado antes, de nuestros hijos, Sí. nos pensamos que el futuro son nuestros hijos. Pero es que el futuro no son nuestros hijos, el futuro somos nosotros. Ellos son ya el presente, claro, también. El futuro somos nosotros porque ellos se van a reflejar en lo que vean de sus padres. Entonces, si tus hijos, si la sociedad menor que tú o mayor está viendo lo que hace un tipo que no lo hace por ganar unas Olimpiadas, que no lo hace por dinero directamente, ¿vale? Porque en ese momento, aunque tú tuvieras tu modelo de negocio, estabas más pensando en la hazaña que no en cómo monetizo eso, quizá. Ahora me hablarás un poquito de ese tema, porque supongo que tú cuando te pusiste a hacer eso tenías un colchón, tenías cierta financiación para poderlo hacer, sobre todo en la primera vuelta al mundo, ¿no? Sí, bueno, yo al principio, si te digo la verdad, no pensaba... De hecho, para mí la parte económica, a ver, es importante, pero nunca ha sido el motor, eso es una consecuencia. A veces nos movemos por la fama, el éxito, el dinero, el ego, tal, y entonces te vas al agujero. Directo. A mitad de camino te viene la frustración, la decepción, el vacío. Para mí el verdadero motor ha sido siempre la búsqueda de ese sentido y esa vocación de servicio, el que lo que hago sirva, ¿no? Y si además pues tiene una trascendencia y dejas un legado, pues mejor. Y lo demás viene después. Entonces, cuando yo emprendí la vuelta al mundo caminando, no es que no pensara en la parte económica, es que no sabía ni si iba a volver. Cuando te vas a dar la vuelta al mundo andando, no sabes hasta dónde vas a llegar. El grado de incertidumbre es total, vas andando. Yo lo más lejos que había viajado en mi vida era hasta Estambul, Turquía. Me iba a adentrar ya por países que había leído en libros, que había visto en documentales, que iba a cruzar Armenia, Irán, India, Nepal. O sea, para mí llegar a Australia era ya como lo más, las antípodas del globo terráqueo. Pues un día llegas a Australia y empieza la vuelta a casa. Entonces, la verdadera motivación, el verdadero motor, es el dinero y tal, está dentro del hambre pequeña. El verdadero motor, la verdadera motivación es el hambre grande, es el vivir una vida con sentido. Y te voy a decir una cosa, a veces no estás motivado, es decir, a veces no te apetece nada por lo que sea, porque estás enfadado, estás cansado, porque ves que el fruto de tu trabajo no da frutos, X, lo que sea. Pero ahí es cuando sale la disciplina, cuando sale el compromiso, cuando sale... A veces estás en un saco a 15 bajo cero en la montaña, en los Andes, y lo que menos te apetece es salir del saco porque hace un frío que pela. Pues ahí es cuando sale esa disciplina y ese compromiso, ¿no? Y es lo que te hace avanzar. Sí, porque la motivación es lo que te, ¡pum!, la gasolina inicial, ¿no? El fogonazo, y te pone en la dirección, voy a dar la vuelta al mundo, tengo muchas ganas, pero luego cuando ya llevas... 3 meses, 2 años... Bueno, 5 semanas. Te han asaltado, sí, no, ni que sé, en fin, sí, que estás solo. Dices, coño, que esto va a durar, ¿dónde estoy, no? Va a durar más de lo que mi mente visualiza. Es verdad que cuando en tu mente ya visionas algo, tienes un trecho hecho, lo demás es un trámite a recorrer, pero luego hay que materializar las cosas y ahí es cuando surgen las adversidades. Pero también tú sabrás que cuando estás en tu camino tienes incluso ganas de afrontar desafíos, de ver de qué estás hecho, hasta dónde eres capaz de llegar. Eso es algo de lo que vamos a hablar fuera de cámara muy tranquilamente, porque creo que la verdadera gasolina pensamos que es el dinero y pensamos que son las cifras. Sí. Pero la verdadera gasolina está en el hambre grande. Está en el hambre grande y está en el alma. Y eso la gente lo tiene que saber porque hay mucha gente perdida por ahí, ganando mucho dinero, alimentando su ego, pero luego vienen los tortazos grandes. Claro, los 40, los 50, los 60 años. Y además que fíjate, me lo llevo también al plano físico. Yo en el 2017 o así perdí bastante peso. Yo siempre he estado, soy una persona grande, pues siempre he estado en torno a los 100 kilos, 100 y algunos kilos. Ahora mismo estoy en unos 87 kilos. No es lo mismo perder peso con
dieta que perder peso con propósito. No, claro. Yo dejé de fumar en julio de este verano. Sí. Normalmente cuando dejas de fumar sueles coger un poquito de peso por la ansiedad que te genera. La aplacas con comida, ¿no? Claro, pero cuando tú has perdido peso con propósito, es totalmente diferente a perder peso con dieta. Claro. Y esto es, hablamos otra vez de lo mismo, es el hambre grande y el hambre pequeño. Totalmente. Y es la diferencia entre el corto y el largo plazo. Cuando tienes un propósito, tienes una visión. Este es un camino de largo recorrido. La dieta la pierdes hoy, mañana lo recuperas. Es un cambio profundo. Es la diferencia entre la superficie y lo profundo. ¿A qué nivel estamos viviendo? Es quererte. O sea, es darte espacio, aunque hay veces que no... sí que es verdad que la sociedad te lleva, ¿no? Algunas veces te lleva, Ojo, hay que ser práctico, hay que ser pragmático. Yo no tengo ningún inconveniente en ganar dinero. Cuanto más ganes, más puedes invertir en proyectos. Es una energía, o donarlo, o ayudar a otras personas. Efectivamente, pero tiene que nacer, o sea, los cimientos tienen que ser sólidos, las raíces tienen que hundirse profundas, ¿no? Si no, viene el viento y se cae. Dime tres cosas fundamentales para fomentar la resiliencia. Cuando estás en esa cueva, en esa zona con frío metido en el saco y no tienes ganas de salir, tres claves para poder seguir caminando. Bueno, es básico estar haciendo lo que amas. Cuando haces lo que amas, te pueden echar encima adversidades como dicen, los muros están hechos para saltarlos, ¿no? Luego te da mucha fuerza también, o te hace resiliente, como te decía antes, el compromiso y la disciplina. No es cuánto caes, sino las veces que te levantas. Entonces, cuantas más veces te levantas, más te demuestras de lo que eres capaz y vas recuperando una confianza. Y eso es a base de compromiso. Es un engaño pretender que vas a estar siempre motivado y que el mundo va a ser fácil y de color rosa. Y tercer lugar, también el saber que lo que haces tiene una trascendencia, que va más allá de ti. Hacemos todo muchas veces por nuestro propio ombligo, pero cuando sabes que lo que haces está ayudando a los demás, que sirve para algo, eso te da mucha fuerza. Y así, si me apuras, pues la cuarta, tener un buen equipo. Estar rodeado de personas que creen en ti, que compartes objetivos, que te ayuden en los momentos buenos, pero en los malos también. Eso es fundamental. Gente que te ayuda, que te arrima un hombro y una mano y lo que haga falta, ¿no? Como aquel compañero que se tira al agua, efectivamente, que se tiran por ti al agua, ¿no? Y gente también que no está siempre de acuerdo contigo, que te hace crecer, que te da otros ángulos y perspectivas, ¿no? Que te hace ser tu mejor versión. Entonces, eso es muy importante, el rodearte de buena gente. Es que casi has descrito el Ikigai sumándole, rodeándote de buena gente. Es fundamental. Siempre funcionamos por objetivos, ¿no? Siempre hay que conseguir el objetivo. Pero el objetivo tiene que estar dotado de un propósito que le dé sentido al camino. Joder, seguro, a ti te gusta caminar. Hicimos hace poco una reunión caminando. Cuando caminas o haces el camino de Santiago o subes una montaña, tu foco está puesto en la meta. Pero cuando llegas, te das cuenta, y esto nos va a entender muy bien quien le guste los retos, los desafíos o caminar, te das cuenta, tienes una mezcla de un sentimiento agridulce. Por un lado es muy agradable haberlo conseguido, pero por otro lado te da pena que se acabe. Y te das cuenta de que la gracia está en todo el camino, ¿no? De cada día. Porque si no, además, una gran parte de la vida está vacía. Si solo tu felicidad reside en conseguir el objetivo, entonces disfrutar del camino. Pero no solo disfrutar del camino, sino que lo más importante es con quién lo recorres. Son las gentes con las que lo compartes. Yo pienso que es lo más importante, porque, a ver, caminar solo, a mí me gusta mucho caminar solo, en la sierra, caminar solo, pero cuando he tenido la ocasión de encontrar un compañero de camino y poder compartir esa conversación, ¿no? Esa conversación que además andando, yo creo que se ocurren las mejores conversaciones. Es brutal.
caminando. Y es brutal. De hecho, bueno, el día que estuvimos hablando yo creo que se nos pasó hora y pico. Sí, de lo humano y de lo divino, poniendo en orden el mundo. Tenemos que concretar, ¿no? Sí, hay que aterrizar. Sí. Yo pienso que es algo súper bonito y en esas estamos, que, como ha dicho antes, nos miramos tanto al ombligo, nos estamos haciendo tan como independientes en el sentido de, no independientes, sino en el sentido de únicamente pensar en nuestra avaricia propia, que muchas veces no estamos pensando en ese objetivo del Ikigai que tú decías antes de hacer el bien a los demás con lo que estamos haciendo, y que el último, digamos, lo último que va a venir va a ser eso por lo que la mayoría trabajan, que es por el dinero, ¿no? No sé, yo creo que estamos creando una sociedad un poco compleja, porque las cosas yo pienso que son un poco más fáciles de lo que las estamos haciendo. ¿Qué le dirías tú a un estudiante que termina o va a empezar a elegir qué carrera estudiar? Que eso le va a pasar a tus hijos, hijas, dentro de relativamente poco, sí, porque el tiempo pasa volando también. Bueno, pues es que tenemos muchas a veces presiones, ¿no? Sería maravilloso con 15 o 18 años tener claro qué quieres hacer toda tu vida. Eso es un privilegio. Muy pocas personas lo pueden decir, ¿no? Pero que se den un margen también, que a veces cuando las cosas no marchan como nos gustaría o como les gustaría a los que nos rodean, pues que se den un margen también a experimentar, a probar, a descubrir sobre todo quiénes son, ya que han venido al mundo. Y viajar es una buena herramienta, creo que es una gran escuela el viajar, el leer, el escuchar también, escuchar. Siempre nos gusta contar lo que hacemos, pero escuchar es una maravilla. Escuchar, tienes la capacidad de aprender de las vivencias de otros y ahorrarte el camino largo. Entonces, si realmente escuchas, entonces, bueno, escuchar también las tendencias del mundo, tener una visión global, encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre tu esencia, el lado más, digamos, romántico, poético, y el lado práctico que necesita el mundo. Entonces, bueno, también gestionar las cosas con paciencia. Mira, el mayor activo que tienes un chaval de 18 años es el tiempo. Entonces, quien tuviera 18 años, ¿verdad?, y supiera lo que sabemos ahora, sería bestial. Pero es que es necesario, necesitamos recorrer el camino por nuestra cuenta. No sirve de nada que nos lo digan. Necesitamos el aprendizaje experiencial, es el que se queda retenido aquí. El teórico no cala tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues que se den un margen, que descubran, que experimenten, que aprendan, que viajen. Que se empapen de la atmósfera del mundo, ¿no? Que sean curiosos, que estudien de política, que sean científicos, en fin, que hagan deporte, que es muy importante también. Pasamos mucho tiempo delante de una pantalla, es necesario hacer deporte, en fin. Al fin y al cabo, como tú has dicho, tenemos muchas presiones, los padres, el rebaño, ¿no? El rebaño de news. Las tendencias. Claro, las tendencias. Sí, no puedo pasarme un año sin estudiar, entonces me quedo atrás. Y un añadido que nosotros no teníamos cuando éramos chavales, que es el tema de las redes sociales, que es la digitalización, que es la hiperconectividad, que es pasar tanto tiempo frente a una pantalla, la validación. Está estudiado, todo eso está estudiado por grandes cabezas, por grandes ingenieros, es como conseguir que estés enganchado. Entonces, como todo, la tecnología es una herramienta. Claro. Hay que aprender a usar las herramientas a tu favor, efectivamente. Entonces, claro, ostras, cuando te hacen bullying, cuando no ves los likes, cuando no ves obtienes esa validación, de repente pues te sientes poca cosa, ¿no? Conozco casos, o sea, muy extremos, muy graves, ¿no? Entonces, creo que la mejor educación para el mundo online es la educación offline, es formarte como persona, para tener herramientas para desenvolverte en el mundo digital al que vamos. Ayer estuvo precisamente mi mujer en una charla que hablaba de todo esto, ¿no? De la adolescencia y las redes sociales, cómo afectaban, tener que crear aplicaciones para controlar el uso como la de Google,
o otras muchas que hay. Es una pena, pero es así, porque claro, lo crean para generar más dopamina, para que estés todo el día enganchado. Y bueno, Claro, es una droga. O sea, hay estudios que demuestran que tienen el mismo índice de adicción que el crack. Entonces, por eso digo, curiosamente, todos los gurús tecnológicos de Silicon Valley, de los creadores de Facebook, de Meta, sus hijos van a coles de boli y papel, con ábacos. Las nanis no llevan móviles, terminantemente prohibidos. ¿Por qué? Porque saben la adicción que provoca. Y que hay que aprender allí, subiéndote al árbol, a la roca, contando y ejercitando. Con el palo, como efectivamente, de pequeños, claro, al picao, claro, a los juegos de eso toda la es, vida. eso es, sí, sí. Es que cuánto ha cambiado la sociedad Sí. y cuánto la tenemos que cambiar. Cuando hay que cambiarla, sí, también pues normal, el mundo avanza, las tecnologías son herramientas. Joder, tú imagínate, yo me acuerdo cuando estudiaba, vamos, sigo estudiando, eterno aprendiz, pero tú ibas a una biblioteca a mirar libros. Por lo pronto tenías que mover tus piececitos para ir a la biblia. Ahora con un clic o a golpe de tal tienes la biblioteca universal. Ya lo tienes. También hay que tener cuidado de poner en tela de juicio la veracidad y las fuentes de información, ¿no? Pero, Así es, lo decía Néstor Guerra en la entrevista que sale dentro de poco en el podcast, que jolín, él es más o menos es de mi edad. Antes teníamos que ir a la biblioteca para tenernos que formar, ahora no todo lo tienes ahí a mano. Y aún así, los jóvenes prefieren estar viendo TikTok y viendo entretenimiento, o gran parte de los jóvenes, o una gran parte de ese rebaño que hemos hablado, en vez de estar formándose fuera. Sí, con cuidado también de no estar, porque yo creo que los jóvenes tienen un potencial brutal, pero como decía que el anuncio, ¿no? La potencia sin control no sirve de nada. A los jóvenes les falta el rumbo. Tienen una gran potencia, se creen inmortales, se comen el mundo, pero les falta el rumbo, ¿no? Entonces creo que detrás nuestra vienen unas generaciones con necesidad de guía, ¿no? Digo que prefieren eso porque o sea, hasta que uno no hoy en día la sociedad que vivimos, la nuestra, Sí. hasta que no necesitas algo no te pones las pilas. Sí, sí, porque ¿para qué? Tendemos Entonces, a la ley del mínimo esfuerzo. Claro, entonces, si yo ahora mismo no necesito aprender algo, Sí. pues yo me entretengo. Por eso hay que despertar la curiosidad, esa curiosidad, creo que es muy importante. Si yo lo digo porque en mi entorno más cercano, si yo miro a esos jóvenes, claro que tienen potencial. El primer potencial es la juventud. Pero al no haber esa necesidad, hay veces que es complicado poner tu atención a cosas que no necesitas en ese momento. Claro. Yo creo que la necesidad sí está, pero no latente, no se dan cuenta. Y que eso te lleva a la inconsciencia. Pero si hay una necesidad, yo creo que sí la hay. Claro, es igual que, por ejemplo, y te pongo un ejemplo práctico que me acaba de pasar. Sí. No hemos grabado, que hace un sol ahora mismo espléndido, me estoy arrepintiendo de no estar ahí fuera, porque no sabía utilizar los otros micrófonos que tenía, porque no he tenido la necesidad, hasta hoy. Hasta que se te... Claro. Pero era una necesidad latente y podía haberlo aprendido cualquier otro día anteriormente. Sí, claro. Pues esto es un poco igual lo que Bueno, sí, la antelación también, ¿no? Tener ese espíritu de anticipación, que cuando viajas, por ejemplo, o cuando estudias o te formas o tienes cierta visión global del mundo, normalmente vivimos en nuestra baldosa de 1 metro cuadrado, pero cuando tú conoces todos los fenómenos y procesos que afectan a la creación de la realidad, tienes capacidad de antelación, tienes capacidad de anticiparte. Tú puedes oler si viene una crisis económica, puedes anticiparte a que a lo mejor viene una pandemia. Por lo menos si 3 meses antes la ves en China y después la ves en Italia. Entonces, quiero decir, la capacidad de antelación es una carta ganadora. O sea, si tú tienes capacidad de anticiparte, de estar a la vanguardia, de oler tendencias, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ¿no? Estamos un poco en ese atontamiento, ¿no? No somos proactivos, somos reactivos, vamos siempre a la necesidad. Hasta que no está la necesidad o el problema, y ese es un problema como individuo, pero también como especie.
A mí me hace mucha gracia que nos llamamos Homo sapiens. A nosotros mismos nos llamamos seres inteligentes, somos la leche en vinagre. Pues vamos a demostrarlo, ¿no? Deberíamos, porque hay especies que yo creo que son bastante más inteligentes que nosotros. Ahí se puede, sí, se puede pensar mucho sobre ello. Ya que has dado la vuelta al mundo y que has conocido tantos sistemas, ¿qué 3 claves darías para cambiar la educación española, nuestro sistema educativo? Sí, bueno, pues me voy a una visión holística que hemos hablado, antes ha salido ese tema, una visión completa del ser, empezando por la dimensión física, es el prestar atención a lo importante que es la salud física, el cuerpo, el hacer ejercicio. Pasamos muchas horas al día sentados, en un estilo de vida muy cómodo, en la silla, en el sofá, en el coche, en el avión, en el tren, en la oficina, en unas condiciones ambientales constantes, de 25 grados de temperatura, una humedad, pero cuando salimos de ahí, cogemos alergias, nos ponemos malos, cogemos catarros. Entonces, prestar atención a la dimensión física, y creo que no se presta lo que se debiera. 1 hora, 2 de educación física a la semana me parece que es poco. Luego hemos hablado de la dimensión mental, el crecimiento y el desarrollo personal. El tener salud mental, si tú no tienes salud mental, todo lo demás no te sirve de nada. Tú puedes tener un cuerpo muy fuerte, entrenar muchísimo, que si la mente no tira, el cuerpo no va detrás. Y luego la salud emocional, ser capaz de gestionar tus emociones. Si tú no tienes inteligencia emocional, eres incapaz de gestionar los problemas y de comunicarte bien, de tener una relación sana, de tener una buena relación con tus compañeros del trabajo, con tu pareja, con tus hijos. Y todo esto, esta visión holística, ya que me das, como decían allí, a mí me daban 2, ¿no? Me dan 4, es imposible tener una salud física, mental y emocional si no estás en un contexto sano, en un entorno saludable. Y a esto me voy, por ejemplo, a culturas más que llamamos primarias o básicas o indígenas, y es el respeto o el equilibrio que tienen con el medio ambiente, con la naturaleza. Si no vivimos en balance con el medio, es muy difícil que podamos tener una salud física, mental y emocional. Entonces, creo que se debería introducir, lo mismo que las emociones o el desarrollo personal, el respeto y el cuidado del medio en el que vivimos. Llevamos un modelo, sobre todo un modelo económico que se basa en el crecimiento ilimitado, mientras estamos en un planeta, en un medio donde los recursos son finitos, se acaban. Entonces nos vamos a topar con una realidad. Nos estamos topando con una realidad, y es qué modelo económico seguir para no acabar con el medio en el que vivimos. Entonces, una de dos, o aprendemos a vivir con menos, o desarrollamos nuevas tecnologías más eficientes, o empieza a sobrar población. Son temas muy delicados. Son temas bastante delicados, sí. Por ahí van los tiros. De hecho, cuando pasas por cualquier, yo por lo menos en mi andadura de desarrollo personal, ¿no? Precisamente mi coach, la persona a la que he pedido ayuda y la que me lo ha prestado, siempre me decía lo mismo: Ángel, date espacio, conecta con la naturaleza. O sea, es que son cosas que son tan básicas. O sea, lo que acabas de decir es algo tan básico. Salud física. Que es la base de todo. Como decía un mentor ayer ensayando, que estábamos ensayando en una reunión, ensayando pues las grabaciones que tenemos que hacer. Lo decía además que Rubén Guo, que también le sigo en el sendero de Rubén, lo decía, es que en uno de sus reels, pero es una realidad. O sea, si tú pones una mesa, la mesa es la salud. Por mucho que encima de la mesa pongas un tarrito de amor, un tarrito de dinero, un tarrito de amistades, un tarrito de 2 tarritos que tú quieras. Si tú le pegas un trastazo a la mesa y la mesa cae todo. Efectivamente. Y esa es tu salud física y tu salud mental. Efectivamente. Las 2 cosas. Y, perdona que te he cortado, Di. No. Y luego pues la salud emocional, como tú decías. Totalmente. Y la salud medioambiental. Es como el elefante en la habitación. Seguro que conoces esa expresión. Un elefante en la habitación es algo imposible de ver. Pues son esas cosas tan obvias que pasan desapercibidas y no se ven. Es el elefante en la habitación. Entonces tú tienes un círculo,
de círculos concéntricos tienes el individuo, pero un individuo no puede tener no está aislado en el mundo, vive en un contexto que es la sociedad. Entonces hay que trabajar por una sociedad sana. Pero ¿dónde se desarrolla la sociedad? En un ecosistema que es el planeta, que es la naturaleza. Entonces, si tú no tienes agua, si no tienes un aire, si no tienes una calidad de comida, si no tienes un bosque por el que pasear, te da igual todo lo que tú trabajes, tu crecimiento y desarrollo personal y lo que avance y evolucione la sociedad. Por eso digo que son las cosas obvias, es siempre hacer ese clic, ¿no? El adoptar distintas perspectivas y la naturaleza es ese elefante en la habitación, al que nadie presta atención, pero sin la cual la vida no es posible. No hablo de la vida con mayúsculas, hablo de la vida, pura y dura. Claro, si no tienes tierra no puedes plantar cosas para luego comer. Claro. Si no tienes, o sea, empezando por lo básico. Ahí hay muchos desafíos también en el modelo educativo. Se está produciendo un quiebre absoluto, una brecha entre el mundo rural, la tierra, de donde producen y obtenemos los alimentos, y vamos a un mundo tan digital, tecnológico, que ¿quién va a tomar el relevo? ¿Quién va a trabajar la tierra? ¿De dónde va a venir lo que comemos? ¿Vamos a comer cosas sintéticas? Estamos haciendo, en una de las entrevistas que tuve con un profesor del Instituto Tomás y Valiente, que está en Hortaleza, es de FP nada más, de formación profesional, pues sus chicos, una clase de sus chicos están trabajando con chicos de otros institutos y han fabricado una boya para medir la calidad del agua de Lanzarote, después de todo lo que ha ocurrido. Entonces, claro, yo la reflexión que hago es sí, eso está súper guay, ¿no? Porque estamos haciendo un bien para la sociedad, pero jolín, es que muchas veces nos estamos cargando este planeta, como tú decías antes, porque no estamos pensando lo suficientemente en él. Y tenemos que poner mentes súper brillantes a disposición del planeta para solucionar todas esas cosas que estamos provocando. Sí, a ver, te voy a decir una cosa también. A ver, el planeta en sí va a seguir existiendo siempre, lo lleva haciendo millones de años. El planeta es una roca gigante que está girando y lo va a seguir haciendo con nosotros. Luego también a veces decimos, hay que salvar la naturaleza. La naturaleza es un sistema muy complejo e intrincado de relaciones donde nosotros somos una parte más. O sea, si pones la historia de la evolución de la vida y del universo, somos el último minuto del 31 de diciembre. Entonces, quiero decir que la naturaleza no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí a la naturaleza. Entonces, se trata un poco de egoísmo de especie. Al final es nuestra supervivencia, de lo que depende. Y está en paralelo ocurriendo con una serie de avances como es la robótica, la inteligencia artificial, el machine learning, donde ya la mano de obra y el ser humano empieza a ser prescindible. Entonces, quiero decir que estamos en un momento histórico... delicado, ¿no? Bueno, pues al final la realidad es el resultado de muchos vectores tirando en distintas direcciones y sale un vector resultante, que es lo que vemos. Pero hay unos tirando hacia un lado muy tecnológico. Al final la tecnología tiene que estar al servicio de, no el humano al servicio de la tecnología. Entonces, bueno, pues estamos en un momento, joder, la verdad que bestial. O sea, estamos en un momento, a lo mejor es porque es el que estoy viviendo, ¿no? Y lo vivo así, pero lleno de oportunidades, un momento también delicado. A ver hacia dónde vamos. Por eso tenemos tanta responsabilidad. No podemos quedarnos así. Y para terminar ya, ¿conoces el programa de Fuera del Sistema? Sí. Eres masterclass en el programa de Fuera del Sistema, sí, junto a un elenco de profesionales brillante y espero que vaya cambiando, como la vida misma, con el paso de los años. ¿A quién y por qué recomendaría Fuera del Sistema? Pues yo creo que a todo el mundo es necesario. Sobre todo a los jóvenes, sobre todo por ampliarles la mente, ¿no? Y ver que el mundo pues va a otra velocidad, va por otro camino y hacen falta una serie de habilidades y herramientas necesarias
para desenvolverte en el mundo. Pero no solamente a los jóvenes, también a los padres de familia, a los adultos, a los empresarios, que vean lo que se cuece. Hay una desconexión intergeneracional y esa es otra brecha también que creo que hay que salvar. Por una cuestión de edad no podemos estar en mundos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo se lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo que tenga curiosidad y que quiera pues, hacer las cosas de un modo diferente y salir de un modo, también de un modelo obsoleto, ¿no? Es como decía, renuévate o muere, ¿no? Ahí, te aclimatas o te aclimueres. Hay que estar a la vanguardia, así que... Claro, yo lo que he intentado es coger todo aquello que he visto más relevante en el mercado, sin ser muy nicho. Es como la EGB que tienes que hacer porque no existe la EGB que debería existir, ¿no? O es como la educación reglada que tienes que... de la que te tienes que dotar porque no existe esa educación reglada válida, efectivamente, bajo mi punto de vista y el punto de vista de muchos profesionales. No, ojo, que hoy en día no hace falta hacer una carrera, ¿eh? Que hoy en día tienes en internet, tienes tutoriales, tienes conocimiento, o sea, de hecho hay emprendedores que con 18 años son millonarios y no han estudiado una carrera. O sea, hay que decir que no hace falta... Yo lo que sí creo es que el estudio te da una serie, no solamente el conocimiento, que bueno, lo puedes adquirir, puedes operar con una calculadora o puedes entrar en Wikipedia o lo tienes al alcance. El conocimiento es interesante por cómo te forja como persona, pero también te da unas habilidades de disciplina, de ponerte unos horarios, de esforzarte, que son necesarias en la vida. Entonces, no tengo nada en contra de las carreras universitarias ni del estudio. Sé que hay otras vías alternativas para ganarte la vida cada día más, pero creo que hay cosas buenas, ¿no? Yo pienso que lo bonito está en mezclar y de hecho... Completamente. Claro, por eso yo digo que fuera del sistema es como un widget, como un complemento a la formación reglada. La formación reglada yo pienso que está bien traída, ha habido mucho esfuerzo históricamente en ello, desde los artistas que hablábamos antes, que no existían oficios, no existían EGPs en la época de nuestros abuelos, ¿no? Eran gremios que se transmitían de generación en generación. Eran aprendices y maestros. Eso es. Ahora eso se ha convertido en, vamos a protocolizarlo, ¿no? Vamos a normalizarlo de alguna forma, vamos a hacer oficios. Bueno, pues de ahí empezaron a salir las formaciones profesionales, las carreras universitarias. Un médico, vamos, a mí no me mete mano nadie que no tenga un título de medicina, a no ser que esté en una batalla, ¿no? y esté luchando por la vida y la muerte y me tenga que abrir, ¿no? Entonces, claro, hay profesiones que sí que necesitan una formación reglada y yo estoy de acuerdo con ella, pero sí que pienso que no ha evolucionado como muchos profesionales con los que he estado sentado han dicho desde hace muchísimos años, y yo pienso que es algo a lo que no se le presta la atención que merece. Y eso también, tengo ganas de hablar con una persona de que ahora es que está en Toledo, lo tengo que localizar, que puso voz a todo esto, y yo pienso que a la educación no se le está dando la importancia hoy en día que tiene. No, la sociedad está muy abandonada. No se le presta atención a la educación, no se le presta atención al mercado inmobiliario, no se le presta atención a la sanidad, no se le presta atención... Estamos aquí un poco a verdad. Por eso hay que coger las riendas. Si no te sacas de tu vida, si no sacas tú las castañas, ese es el mayor mensaje. O sea, hay que reaccionar. Todo empieza con un primer paso. Fuera del sistema, ese nombre, aparte de que es un nombre un poco así transgresor, ¿no? Para gente un poco revolucionaria, aventurera y demás, fuera del sistema, yo lo que quiero representar con ello es que tú tienes tu propio sistema, vives en un sistema, tenemos sistemas en el interior de nuestro cuerpo, pero al final cada uno, yo creo, ¿tú lo piensas así, que cada uno tiene que encontrar su propio sistema al que le funciona? Sí, tenemos un sistema biológico, pero también tenemos un sistema de creencias. Paradigma. Efectivamente, al final tus actos, bueno, se puede discutir, pero al final tus actos y tu vida son la consecuencia supuestamente de tus ideas, de tus creencias, ¿no? Tú vives acorde a tus creencias. Por eso la cultura no solamente va a las herramientas materiales o físicas, va al sistema de creencias,
para que tú puedas vivir en sociedad. Si tú crees que matar es bueno y en la sociedad, pues, quiero decir, por eso las creencias son tan importantes. Y también vivimos momentos de cambio para transgredir esas creencias limitantes sobre lo que es posible, sobre de lo que somos capaz, ¿no? Ese sistema con el cual estructuramos nuestra mente. Otra cosa buena de viajar, otra cosa buena de leer, de escuchar, que de repente tu universo mental se amplifica, efectivamente. Sí, sí. Y el abanico de posibilidades es mucho más amplio. Si vas con los anteojos de la cultura... Y de la comodidad. Efectivamente, solamente hay un caminito, pero si tu mente se expande... Ojo, también yo soy partidario de los límites y de los valores. O sea, no todo es posible. Creo que es necesaria esa educación en valores. Es fundamental. No todo vale en la vida, ni a costa del prójimo, ni en la experimentación, ni... ¿Por qué? Porque cae uno luego en el peligro, en el riesgo de meterse donde no te hace bien. Que yo creo que en cualquier formación, yo desde luego me acuerdo mucho más de el empeño que le tuve que poner a aquella asignatura para estudiarla, cómo me hacía los esquemas para meterme esa asignatura, porque sabía que en el examen me hacían 3 preguntas nada más y si fallaba una, te tiraban el examen. De qué manera tenía que lidiar con tales compañeros para llevarme lo mejor posible. Me acuerdo mucho más de eso que del contenido de algunas asignaturas. Sí, sí, es un O sea, al fin y al cabo, trámite. o los valores, por ejemplo, yo me acuerdo mucho más de los profesores que tuve adjuntos, que ya lo he dicho en más de una entrevista, que de los profesores con plaza, como digo yo. Sí, sí, sí. O sea, me aportaban mucho más, más experiencia, eran unas conversaciones mucho más experienciales, esas personas que no tenían la plaza y que eran profesores adjuntos y que luego ellos tenían sus trabajos. Al final, el docente, yo creo que un docente sin vocación, y vuelvo otra vez a la docencia y vuelvo otra vez a la vocación, y con esto cerramos la entrevista, pienso que es algo fundamental y por mucho que algunos de los profesores que estoy entrevistando dicen que cada vez, bueno, pues ven que esa vocación va más, que sí, que yo no lo pongo en duda. Creo que cualquier docente que esté deseando que toque la campana, como he dicho antes, para marchar a casa y que no se quede el tiempo que sea necesario con un alumno que le pregunte 4, 5 o 6 o 7 cosas y se dé, ahí no hay vocación. Tú imagínate, se me pone la piel de gallina, o sea, están pasando por ti cada año decenas o cientos de vidas, de mentes, de sensibilidades, de almas, de corazones, ¿cómo no vas a mimarlo? ¿Cómo no vas a tener cuidado? ¿Cómo no te vas a volcar? Volvemos de nuevo a la ignorancia, a la ceguera, a la falta de conciencia, al dejar de preguntarnos. Entramos en automatismos. O sea, no, hay que estar alerta, despierto. Y el mundo necesita líderes, el mundo necesita maestros que amen lo que hacen y que tengan una vocación de servicio. Es que hay mucha diferencia, y esto también lo he dicho yo, es que, claro... Te cambia la vida. Te cambia la vida. Un buen profesor. Y cambias, claro, te cambia la vida a ti, si lo tomas desde un punto de vista vocacional, y te cambia la vida. Mira, yo la vocación la vi por primera vez con 18 años en una residencia de ancianos haciendo la objeción de conciencia. Y vi una geriatra con vocación y a geriatras sin vocación. Claro, esta es un abismo entre vivir con amor y sin amor por lo que haces. Estamos creando un sistema, y eso sí que están de acuerdo muchos docentes de los que he entrevistado, que se ocupa más de ponérselo fácil en la oposición para que entren docentes. De hecho, magisterio, pues es una posición nimia en comparación con inspector de la Seguridad Social, por ejemplo. Sí, la dificultad radica en el número de plazas respecto al número de candidatos. Pero no porque sea difícil el contenido. De cuántas bolas echas en el bombo también. Claro, sí, sí. Claro, a lo mejor ser profesor no conlleva conocer tantas cosas como ser un inspector de la Seguridad Social, pero la responsabilidad que tiene un profesor, bajo mi punto de vista, en nuestra sociedad, brutal, es muy superior a la que pueda tener, y ojo, que con todo el respeto, con todo mi respeto, a un inspector de la Seguridad Social. Sí, sí, que todo es importante. Sí, sí.
sin embargo no se le presta la misma atención. Y otra cosa que dicen es el sistema de evaluación docente. No hay un sistema de evaluación docente que fomente que el sistema educativo no genere profesores nutricionales. Claro, sí, obviamente. Si tu baremo es la nota o es... pues te dejas de lado muchas facetas importantes. Y ya no solamente la nota de aprobar una posición, sino evaluación continua. Claro, sí. No te puedes jugar todo en un examen, Claro. ¿no? Esto es un camino de largo recorrido, de cada día cuenta. No, imagina que también el Ikigai no es algo único para toda la vida. Es decir, tu Ikigai Tú puede evolucionas, cambiar claro. en función de tu evolución. Tú no eres el mismo Nacho que eras hace 10 años, ni hace 20 años. Hay cosas que son siempre iguales y no cambian nunca, pero luego evolucionas. Evoluciona tu mentalidad, evoluciona tu cultura, evoluciona tu marca personal, evoluciona todo, y tú evolucionas con el contexto. Salvo que seas una roca, que el mundo cambie y tú sigues ahí, pero no. Por eso la flexibilidad, la capacidad de adaptación es una habilidad también cada vez más necesitada. Estudiantes y CEOs de empresas, de compañías, o sea, hay informes, antes hablabas de consultoras, ¿no? Pues consultoras de las Big Four que acaban de sacar un informe sobre, claro, en este mundo tan lleno de desafíos y tan cambiante que se están encontrando, ¿no? Por el lado tecnológico, de los recursos humanos, las necesidades del propio CEO, ¿no? Pues es adaptarte a un entorno tan cambiante. Tenemos que aceptar el cambio como parte del día a día. Bueno, Nacho, pues lo vamos a dejar ahí, que llevamos ya una hora Pues, rajando, porque si no, un placer. aquí continuaremos, tendríamos que hacer episodios y capítulos. Sí. Muchísimas gracias por venir. El mundo necesita también ángeles, personas que se preocupen, ¿no? Por hacer del mundo un lugar mejor. Esa es la idea, con Nachos como tú. Pues muchas gracias, un placer. Muchas gracias.